hasta qué punto vas a hacer lo que dice el libro. O sea, no se trata que el libro esté equivocado, no. El punto es cuándo vas a empezar a ejecutar lo que estás aprendiendo Claro, hoy. a veces lo que nosotros queremos no necesariamente es lo que anhelamos, sino simplemente es un deseo. El problema es que el deseo viene de tu mente condicionada y la mente condicionada pues se contamina con todo lo que ve. Es que a veces nosotros somos muy crueles con nosotros mismos, ¿sabes? Y no aplaudimos ni alabamos los logros, porque el logro es logro, o sea, no importa si tú lo ves pequeño o lo ves grande, porque tal vez en los pequeños detalles está realmente el verdadero significado. Porque puedes tener todo lo que tú quieras, pero no al mismo tiempo. O sea, o enfocas toda tu energía en uno de tus objetivos, de tus metas, o lo haces en la otra. ¿Cómo crees que sea la etapa de los 30? Bueno, dímelo tú, estamos aquí disfrutando por tu cumpleaños. Yo me siento hoy como un especial de Chavo del Ocho de Acapulco. Totalmente. Algo así. Bueno, ya yo pasé por ahí. Tengo 31. Estamos para los 32. Entonces está como 35. Pero está bien, pero con la experiencia. Claro, ¿no? Y bueno, y todavía somos jóvenes. Yo creo que en la etapa de los 30 es una etapa más. Creo que lo que cambia no es la edad, lo que cambia es lo que tú has hecho durante todo este tiempo, las experiencias y las responsabilidades que tú adquieres. Porque quien dice, tú puedes tener las mismas responsabilidades o la misma experiencia teniendo la edad. O sea, Claro. llegas a los 40 que es la misma, o llegas a los 20 y puedes tener la misma responsabilidad o los mismos compromisos que tiene una persona normal de 30. Claro, fíjate que yo podría decir, o sea, que No lo puedes decir, nada más llevas un día con 30, hermano. totalmente, pero me gustaría más bien enfocar como que hice el episodio, ya que hemos hablado de los emprendimientos, los negocios y todo este tema, cómo se puede aprovechar las etapas cuando tú apenas estás iniciando el negocio y cuando ya tienes un negocio y cómo lo escalas a medida que los años van pasando. ¿A qué voy con esto? Porque suena un poquito confusa la pregunta, pero yo digo, ¿qué estamos haciendo a los 20? ¿Qué estamos haciendo a los 25? ¿Qué estamos haciendo a los 28? Para que luego podamos llegar a los 30 tal vez con algo ya construido, tal vez una base, y a partir de este momento poder decir qué estamos haciendo ahora a los 35 para cómo nos vamos a ver a los 40. Yo siento ¿Sabes que es lo muy que- relativo de cada persona. Claro, no, netamente. Y lo que yo veo que estás diciendo es como ese planteamiento o esa pregunta que siempre te hacen, ¿cómo te ves aquí a 5 años? Aquí a Tú 5 estás años. haciendo como si ya te lo hubiese preguntado y que lograste hoy, que ya ha pasado ese tiempo. Totalmente, porque por ahí dicen que lo que vives hoy es el resultado de lo que vienes haciendo los 5 años anteriores o incluso el año anterior. ¿Qué hiciste el año pasado para estar viviendo las experiencias que tienes el Y que día de hoy? estás haciendo hoy para el logro del mañana. Exactamente. Y llegando aquí, digamos que a esa analogía, ¿cómo te verías tú de aquí a los próximos 5 años? ¿Cómo te ves ya cuando estés cumpliendo los 35? Sé que tienes 31, pero vamos a hacerlo acá corta a los 35. ¿Cómo te ves? ¿Cómo me veo? Siento que es muy relativo. Creo que definir una lista de cosas materiales sería algo bastante ilógico y variable, porque hoy tenemos, mañana no sabemos, ¿no? Yo creo que es más bien cómo me enfoco en cómo me voy a sentir o cómo me quiero sentir, y no significa que como me quiera sentir no lo sienta hoy. Al contrario, es decir, sentirme de la misma forma que me siento hoy. Por ejemplo, uno no siempre puede estar feliz y no todo el mundo siempre puede estar en calma, porque también la calma es el pasivo, que a veces necesitamos estar siempre en movimiento. El movimiento es vida. Yo creo que lo que uno debería estar forjando en tu tiempo, en el presente, no importa en que se ha pasado ya los 5 años o bien esos 5 años que te prometiste, yo creo es qué herramientas vas a aprender hoy o vas a adquirir hoy para que la puedas utilizar. Prepararnos de esas herramientas que al final y al cabo son las que nos van a ayudar, porque también, ¿sabes qué sucede también? Que a veces nosotros podemos tener una lista de objetivos o de sueños Claro. hoy, pero mañana van a ser otros. Siempre Claro, van a porque vas cambiar, creciendo siempre van y cambiando tu y que uno mentalidad va bien. siempre va a querer más. Claro. Ya el apartamento de mis sueños ya no es el que quiero ahora, ya el carro de último año ya no es el año, ya pasó un año, ya se descontinuó, ya es el del año pasado. Entonces siempre compararnos o tener una lista de cosas materiales nunca nos va a llenar. Entonces, Sí, yo lo que comparto tal vez de esto es que cuando tenemos una lista de
cosas materiales, es porque evidentemente pues vivimos una etapa de escasez donde no tuvimos. Y bueno, nos enfocamos en eso, en que yo quiero vivir esto porque, bueno, vi a otro también que tenía el carro y con aquel sonido donde bajábamos con ese montón de gente para la playa, entonces todo el tiempo era una rumba, entonces tú empiezas a visualizar eso, que como el vecino entonces se mudó del barrio y ahora tiene una casota, un esposo, unos hijos y tal, entonces empiezas a ver ya la lista como, o sea, empiezas a ver la vida como una lista de las cosas que tengo que tener para poder ser feliz. Y el tema es que cuando empiezas a trabajar en esto desde muy joven y empiezas a materializar este tipo de cosas en tu vida, te das cuenta que cuando los tienes, pues, estás igual, pues. Ese objeto material que adquieres no te da o no cubre realmente ese vacío y ese tema escaso que tienes en la mente. Entonces, digamos que todo está en la cabeza de cómo te sientes con lo que tienes hoy, porque precisamente como esa emoción o esa sensación que tienes hoy es como te vas a sentir cuando ya lo tengas. Un ejemplo, no sé, querías ese apartamento hermoso y sacrificaste muchísimos años, muchísimas amistades, muchísimas cosas para obtenerlo, lo obtuviste, entonces es una gratificación que es muy momentánea porque lo vives, lo respiras y dices, bueno, gracias porque tengo mi apartamento, estoy contento, pero al día siguiente si no trabajaste realmente cómo te sientes por dentro, te vas a sentir igual de vacío o incluso igual de miserable porque a veces tenemos eso, pues que somos súper fuertes con nosotros y realmente nunca nos sentimos satisfechos y ese es el tema. Entonces yo creo que más allá de enfocarnos en el tema material, hay un tema personal muy importante que tenemos que hacer, pero todo en equilibrio, porque no nada más es como que lo que tú dijiste hace un momento, calma, 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 entonces voy a estar todo el día yo meditando y en mi fase de agradecimiento. No se trata de eso, se trata de que podamos tener un equilibrio, porque es la fase de poder accionar, porque sin acción no hay resultado, ¿ok? Pero también hace falta un momento de silencio, también hace falta un momento de calma para que puedas enfocarte en lo que tu alma quiere. Fíjate que hace tiempo yo leí un libro que decía algo que me resonó mucho, ¿no? Y era de que a veces lo que nosotros queremos no necesariamente es lo que anhelamos, sino simplemente es un deseo. El problema es que el deseo viene de tu mente condicionada y la mente condicionada pues se contamina con todo lo que ve. Es decir, yo te veo a ti con el último carro del año, entonces como tú lo tuviste y toda la cuestión, mi mente empieza a desearlo, pero es porque te vio. Entonces es un tema ya más social, es un tema más de que, bueno, yo también tengo que llegar con el carro para tener la misma atención que Y tienes la tú. misma forma, al sentido contrario, pensamientos limitantes por tu grupo social. Claro. Es decir, si todos tenemos motos, yo nunca voy a aspirar a tener un carro, porque mi grupo de amigos tienen motos. ¿Sabes lo que te Exactamente. quiero decir? Y así sucesivamente. Claro, pero el punto, tal vez a lo que quería llegar con esto, es que no necesariamente la moto o el carro es tu verdadero anhelo. Me explico, porque el anhelo no está en esa mente condicionada, sino está en el alma, está un poco más profundo y a veces necesitamos tener calma para poder escuchar qué es lo que realmente queremos. Vivimos en un mundo de abundancia completa, ¿no? Yo siento que tú puedes salir allá afuera y todo lo que tú quieras, tú lo puedes tener, pero hay algo muy importante con esto y escúchalo atentamente. Todo lo que tú quieras lo puedes tener, pero no al mismo tiempo. Es decir, yo no puedo pretender querer, por lo menos a mí me gusta mucho el baile, el tema de la bachata y todo este tema. Me hubiese gustado estar en eventos y siendo el uno, ¿no? El número uno ahí en la lista siempre, pero al mismo tiempo quería tener un negocio que me diera libertad financiera y que me permitiera vivir otro tipo de experiencias, pero ese negocio tenía que ser con la parte digital y todo el tema. Si yo hubiese unificado una cosa con la otra, tal vez hubiese tenido las dos cosas al mismo tiempo. Pero en ese momento de mi vida yo tenía que decidir. O era, por ejemplo, el tema del baile, enfocarme en eso, estar ensayando, formándome, participando en, bueno, 1001 eventos para poder entonces ir creciendo progresivamente o empezar a aprender acerca del negocio. Entonces, la vida te empieza a poner en una situación donde te tienes que tomar una decisión, porque puedes tener todo lo que tú quieras, pero no al mismo tiempo. O sea, o enfocas toda tu energía en uno de tus objetivos, de tus metas, o lo haces en la otra. Y evidentemente, pues cuando consigas una, te puedes dedicar a la otra. El problema es que, bueno, no vivimos 500 años. Y la vida, pues bueno, pasa bastante ¿No? Y rápido que si uno estás de alguna forma u otra enfocado. tiene que especializarse. Claro. Porque si tú te vas a una rama del negocio ajena al baile y evidentemente por mucho tiempo descuidas el baile,
al momento que lo retomas no va a ser igual. Totalmente, te quemas. Entonces uno se especializa. Mira, te hago una pregunta similar a la que tú me hiciste, pero esta es de retrospectiva. ¿Cómo te vistes hace 5 años versus a cómo te ves ahora? Yo vengo trabajando el tema del desarrollo personal y el trabajo personal desde más o menos hace 5 años, un poco más, 6 años. A mis 24, yo recuerdo que entré en el mundo del tema digital porque estábamos en pandemia. Y mi primer anhelo pues era ser independiente. ¿Okay? Yo estaba viviendo en Perú en ese momento. Tenía un trabajo bajo dependencia, entonces yo lo que quería era tener un negocio propio. Ya lo había intentado varias veces, eso ya lo hemos comentado en varios episodios. Sin embargo, lo que quería era poder tener éxito aunque sea en uno de los negocios. A mí el tema de la pandemia pues me dirigió a todo este tema del marketing digital, de las redes sociales. Fue un mundo que a mí me gustó muchísimo, pero al mismo tiempo también me hizo entender que si yo no trabajaba mi parte personal, si no me desarrollaba como persona, si no entendía todo este tema de manifestar y de escucharme internamente qué era lo que realmente quería para no escuchar esas voces o ese condicionamiento externo del que ya hablamos. Hace 5 años yo me visualizaba precisamente como estoy ahorita. Independiente, me visualizaba ya tal vez con mis temas materiales, si puedo decir que en mi lista estuvo ese carro del año. Y esas eran las cosas que yo anotaba en mi momento cuando empecé con todo esto en mi lista de manifestación. Claro que eso cambió muy rápido porque yo en menos de un año me di cuenta que intentar manifestar ese carro no era lo que me iba a dar a mí la felicidad. Yo he conocido personas y me lo sacaba mucho en cara, pues me he caracterizado muchas veces por ser bastante improvisador, ¿no? Busco la manera de hacer sin mirar a quién, sin detenerme, sin planear, sin organizar, sino simplemente hacer, ¿no? Que evidentemente dentro de un punto también es algo negativo, porque siempre todo es un análisis para un desarrollo. Yo era solamente desarrollar, tenía una contraparte que era análisis, se leía 50.000 libros. Yo le decía, o sea, ¿hasta qué punto vas a hacer lo que dice el libro? O sea, no se trata que el libro esté equivocado, no. El punto es cuándo vas a empezar a ejecutar lo que estás aprendiendo Claro, hoy. lo que pasa es que tienes la teoría, pero si no lo aplicas... Exactamente. Entonces, yo creería que es fusionar los dos, ¿no? Exacto, sí, es que básicamente, bueno, vivimos en un mundo dual y el tema del equilibrio es súper importante. Pudieses hoy cerrar tu empresa, no quedar en cero, solo cerrar por lo menos esta primera ventana o este vehículo financiero que tienes actual y de alguna forma u otra no inmutarte. Yo te diría que más allá que cerrar, porque sí puede pasar, pero yo siento que todo es evolución. Yo siento que tú básicamente lo que haces es transformar tus ideas, pero ya esto es algo que está muy dentro de ti. Tú siempre vas a tener el anhelo de tener ese proyecto, porque tienes mucho tiempo trabajando tu mente para ello. Entonces siento que tu mente no está en un espacio de estar como que tranquila sin hacer nada para tú poder decir, no, mira, ya, cierro el negocio o cierro esto y no me voy a dedicar a hacer más nada. No, porque realmente a ti te gusta la actividad, ya tú no haces esto nada más por dinero. Y vuelvo y repito, otra vez me voy a la lista. Ya tu lista no es ese tema material. Y no por un tema o sea, cambia totalmente el pensamiento porque ya a ti te da igual tener que llegar a un espacio con tus bienes materiales para impresionar a otros. Porque tú te das cuenta que las personas que se impresionan por eso realmente son personas vacías también en eso, que no tienen mucho que aportarte tampoco. Entonces no se trata de llegar con el reloj más caro, no se trata de llegar con la camioneta del año por el tema de impresionarte a ti. Se trata de que tú te sientas cómodo con lo que tú tienes, y siento que con los temas materiales tú tienes que ser muy inteligente. Es decir, tomar decisiones estratégicas para eso, porque no tiene sentido que tú hayas ahorrado, por ejemplo, $50,000 y te compres un vehículo de 45,000 o de 50,000. Claro. No tiene sentido. Como el típico, no importa tu empresa facture millones de dólares y los gastos son iguales. Exactamente. Entonces no se trata de cuánto vendes, sino se trata de cuánto te queda en el bolsillo. Y fíjate lo importante de todo esto. Yo creo que lo que más rescato es el hecho de que cuando tú empiezas algo grande, es lo que siempre comparto, ¿no? Hay un precio que pagar. Y el precio a veces es el tema incluso del tiempo. Fíjate que yo cuando estaba chamo, o sea, cuando estaba más chamo, 21 años recuerdo que tenía, estaba muy metido en ya el estás tema. puro, ya estás... Estaba metido 100% del tema del en la baile. categoría de sugar.
Totalmente. Estaba metido, estamos hablando de hace 9 años, estaba metido 100% el tema del baile, bailaba, el único día que descansaba era los lunes, bailaba literalmente de martes a domingo. Aparte de eso, pues trabajaba, estudiaba y bueno, todo el tema de mi tema profesional. Pero yo recuerdo que una de las cosas que quería hacer era ir a uno de estos eventos internacionales en España. Es decir, yo tenía que ir a bailar con estos grandes. Yo recuerdo que trabajé muchísimo para ello y el año pasado, en el 2025, tuve la oportunidad de hacerlo. O sea, a pesar de que mi mente ya estaba súper enfocado en el tema de los negocios y todo esto que estamos haciendo, tuve la oportunidad de ir a España y experimentarlo. Y cuando viví el evento y tenía a los grandes que siempre veía por video, porque tú no te lo crees, ¿no? Tú estás ahí y tú todavía no te lo crees. Tú los tienes a ellos ahí enseñándote todo el tema y ellos no tienen ni idea de lo que significan ellos para ti en ese momento, porque tienes mucho tiempo admirándolos. Cuando viví la experiencia en el evento, a pesar de que me gustó muchísimo, me di cuenta que ese no era mi camino. Porque ya yo no tenía la misma mentalidad que los 21 No te años. movía lo mismo. Exactamente. Entonces yo podía decir, o sea, me parece muy arrecho lo que estas personas están haciendo. Me parece increíble, me parece impresionante, pero no es el camino que yo quiero vivir. No es exactamente la luz que yo quiero compartir al mundo. Porque ya veía el tema del baile como algo de hobby, algo de más momento, algo más de poder, vamos a hacer algo diferente, vámonos a bailar, pero mañana continuamos con nuestra vida haciendo las cosas que queremos hacer, enfocado en el verdadero anhelo. A veces nosotros como seres humanos, porque me pasó algo similar con la música, sentimos que lo que nos mueve es la forma y no vemos realmente el fondo. Yo creía que a mí lo que me apasionaba de la música era esa interacción que yo tenía con el público y esa forma de poder transmitir un mensaje, ¿no? Pero hoy día se está haciendo lo mismo, ¿sabes? Pero el vehículo es diferente. O sea, me quedé con la forma, pero el fondo cambió, Claro. ¿sí? Y también, bueno, estabas hablando un poco sobre el precio, ¿no? Entonces, el precio que hay que pagar, que nos podemos abarcar varias cosas. Y como dijo una vez un filósofo en el episodio número 2 del podcast, Enfocados Podcast, no se trata de pagar un precio, se trata de vivir el precio. Saúl Casanova. Totalmente. Ese episodio fue cuando estaba empezando todo este proyecto. Cuando estuviste como Y estamos invitado. hablando de el 2024, tal vez 2024. Cuando las proyecciones eran otras. Fíjate lo que da la vuelta a la vida, ¿no? Tal vez esas dos personas que estuvieron ahí, la perspectiva desde él, desde un invitado, no se imaginó ser parte ya dentro del proyecto. Uno. Dos, nosotros, una vez que se sube al autobús de este viaje, nos imaginamos, bueno, seguir con el proyecto y hacerlo grande. Y ya hoy día tenemos la decisión cómodamente de decir, mira, ¿sabes qué? Ese proyecto muere, pero nace otro. O sea, todo es cambiable. O sea, nada, Evolución. nada lo podemos firmar en piedra, nada nos tiene que inmutar. El cambio es parte del proceso. Tu cuerpo, ahorita viendo este episodio, está cambiando y no lo puedes evitar. ¿Sabes? Miles de células por dentro que se están muriendo. Hay miles de cosas en tu organismo que están cambiando y no lo puedes evitar. Entonces, los cambios siempre van a ser para mejor, porque si no te pasa hoy, no vas a ser la persona que vas a ser mañana. Exactamente. Bueno, entonces, ¿de qué sirve estar tan enfocado en tantas cosas que no inviertes tiempo en tu tranquilidad y tu paz mental y psicológica? Y entonces eso te empieza a generar un estrés que empieza y al final siempre pagas ese precio. Por ejemplo, tu tensión, hiciste un proceso para recuperarla, ¿sabes? Entonces Totalmente. invertiste tiempo. O sea, lo que diste allá lo pagas acá. Por ejemplo, por no trabajar, bueno, descuidé mi físico, me engordé X o Y, y ahora estoy trabajando, invirtiendo tiempo nuevo para poder recuperar o hacer un cuerpo nuevo. Exactamente. Entonces todo es como para, ¿sabes? Vas a tener que invertir tiempo para una o para la otra y tal vez ahorita si los excesos, ¿no? Te excedes. Entonces luego vas a tener que volver, como quien dice, atrás a corregir lo que hiciste mal en un momento determinado. Entonces, bueno, la pregunta para ti, porque sí me gustaría que nos los compartas acá, es ¿qué era lo que tú veías hace 5 años? Y si hace 5 años tú te visualizaste viviendo la vida que tienes ahorita y si efectivamente llegaste a materializar algo. Es decir, hace 5 años tú visualizaste
que ibas a tener una agencia, que ibas a conectar con ciertos clientes, que ibas a tener este tipo de proyectos. Si hoy en día lo estás viviendo, cuéntame un poco. Sí, no, bueno, realmente yo no me iría a 5, me iría a 6, que es lo que tiene mi agencia, un añito Ok. más. Y no, evidentemente no, yo al igual que tú, estoy en el extranjero, estuve en Colombia, regresé de vacaciones, pero me traje una laptop viejita. Logré adquirir con trabajo Ok. y evidentemente esa fue la pieza que comenzó todo. Y evidentemente no, yo lo hice de una manera para sobrevivir en el momento. Nunca me imaginé en lo que se podía convertir y en lo que escaló. Y eso fue dentro de una planeación. O sea, siempre tuve la visión, mis objetivos cambiaron completamente y esa lista de logro que de pronto me planteé, la descarté un poco, la pausé un poco y creé otra, ¿vale? Que es la que hoy día pertenece y no te voy a mentir, de un tiempo para acá esa lista desvaneció. No he podido de alguna forma sentarme, tener como ese focus nuevamente y mira, estas son mis nuevas listas. Sin embargo, varias cosas han pasado a mi alrededor, pero han pasado de una forma u otra, no como accidentes, porque obviamente hubo una planificación, pero sí llegaron de forma improvista. O sea, llegaron, las asumí, me responsabilicé, pero no fue algo que realmente se planeó o se soñó del todo. Nuestro Así se equipo puede de rescatar. producción nos está indicando también que nos podamos mover. Mentira, mentira. Tengo poderes telepáticos. Bueno, ahora sí cambió un poco la vista, pero sigue siendo hermosa porque nuestro país es hermoso donde lo pongamos. Totalmente. Bueno, tú nos compartías hace un momento una idea de que todo lo que has hecho entonces ha sido muy empírico, Sí, ¿no? no tanto empírico porque obviamente hubo una preparación. Yo creo que, bueno, un poco de la experiencia que tuve en Colombia y que me pareció muy graciosa. Yo me fui apenas me gradué. De hecho, no me quedé a recibir el título, más fue por mí, yo le di un poder y ya se encargó de retirarlo. En Colombia llegué y trabajé en una pizzería, me quemé las manos, fue un show, fue un chiste y me votaron por llegar 5 minutos tarde, literal 5 minutos tarde, y ni siquiera fue en la apertura, sino en la hora después del almuerzo. Y bueno, nada, el siguiente trabajo, ya me dieron un trabajo de community manager y de alguna forma pasé de esto a esto. Luego, después de ese trabajo, pasé a gerencia. No solamente gerenciaba, sino redactaba contenido para las redes sociales y hacía un poco de trabajo de diseñador. Luego de ese trabajo me fui a otro, me cambié de ciudad, fui para Bogotá y caí de gerencia a ser el director general de toda una franquicia. Entonces fue evolutivo y fue coincidencia, no fue algo que me fueron recomendando o fui escalando o yo vi una oportunidad y me fui con el mejor postor, no. O sea, hubo un inicio, hubo un final y el siguiente trabajo, por obra de Dios del destino, porque no te voy a decir yo armé una estrategia y me vendí, no, o sea, fue evolutivo, o sea, Claro. fue una cosa de locos. Luego regreso a Venezuela y cero, o sea, cero, te lo juro, cero, que pasaron muchas cosas en Colombia, que eso será otra historia, no para este episodio, sino para un psicólogo. Llego a Venezuela, cero, o sea, cero, te lo juro, nada más con la laptop. De hecho, me prestaron para poder venir, o sea, una locura. Y de esa laptop nació Enfocados Estudios y que hoy por hoy, bueno, seguimos en el mercado. Yo siento que más allá de decir que tengo tal éxito o tengo tal resultado, yo creo que el mayor éxito es decir, mira, logré crear una marca en pandemia y sobrevivir a la pandemia, a los cambios generales, sin caer en detalle, y que hoy día, después de 6 años, un sueño en una laptop siga estando hoy, ya creo que para mí ya es un éxito rotundo. Totalmente, totalmente. A mí me parece impresionante porque definitivamente Enfocado destacó muchísimo y sobre todo tú que nos cuentas que tus clientes han sido internacionales y los atendiste desde Venezuela. Tú sabes lo difícil que es tener que prospectar tal vez algún cliente que ni siquiera te conoce físicamente. Entonces imagínate que tuviste la oportunidad de agarrar literalmente una cuadra y que toda esa gente pues te reconociera tu trabajo y que hicieran su branding contigo. ¿No? Y que hoy a hoy son amigos. Bueno, de hecho uno de los clientes fue parte de host
de este proyecto, bueno, el proyecto O sea, pasado, Esteban era cliente. Esteban fue cliente, claro. Wow. Esteban fue cliente y antes de él tengo otra persona que hoy día, bueno, de hecho ahorita cerramos un nuevo contrato Ok. que fue casi que uno de mis primeros clientes. O sea, Ok. hasta hoy 6 años Siguen las relaciones comerciales. no, y es súper amigo. Es un súper amigo. Bueno, yo creo que eso es lo más bonito de esta experiencia cuando uno está conociendo personas, cuando uno está, digamos que desarrollándose en este ámbito de emprendimiento, porque yo siento que siempre hay un apoyo directo o indirectamente de esos clientes o de los aliados comerciales. Entonces yo creo que si estamos en este mundo, tenemos que hacernos notar de alguna u otra manera, porque así como tú puedes aportar a muchas personas, las personas también te pueden aportar a ti y a tus proyectos. No, y lo bueno es de todo esto, lo que rescato de esta reflexión, es que a veces nosotros somos muy crueles con nosotros mismos, ¿sabes? Y no aplaudimos ni alabamos los logros, porque el logro es logro, o sea, no importa si tú lo ves pequeño o lo ves grande, porque tal vez en los pequeños detalles está realmente el verdadero significado. Por ejemplo, la gente dirá, no, pero qué tan exitoso eres tú si tu negocio no te ha generado lo suficiente para comprarte hoy el carro del año. Pero es que el éxito no está ahí. Totalmente. No, que te crees tú exitoso haciendo un podcast hablando de emprendimiento y de empoderamiento si tú no lo has logrado? No, pero es que el éxito no está ahí. Claro. El éxito está en cómo me siento hoy y cómo hoy puedo permitirme un espacio como este con mi amigo, disfrutando sin preocupación y decir, venga, ya va, tengo que irme a trabajar, ¿sabes? Claro. Ahí hay éxito. Sobre todo el hecho de tener la conciencia para poder tú decir gracias. Gracias porque tengo la compañía de personas que aprecio muchísimo y que admiro y de poder compartir también una visión con el mundo. A mí me parece eso lo más brutal y poder seguir relacionándose con más personas del ámbito. Fíjate que esto me llama mucho la atención porque el año pasado, más o menos en esta fecha, nosotros estábamos lanzando un curso en la Cámara Inmobiliaria. El curso se llama Crea, Anuncia y Vende. Ese curso nace primero de una idea de negocio que teníamos a inicio de año, estamos hablando de febrero del año pasado. Básicamente la idea era que tú, cuando adquirieras uno de nuestros servicios, literalmente tu negocio saliera facturando, ¿no? Obviamente teníamos las marcas aliadas, que eran nuestras marcas personales, o sea, las marcas de nuestros negocios realmente, pero esto era un concepto nuevo. Habíamos involucrado a una tercera persona especialista en publicidad. Un duro, Entonces, un crack. Un crack totalmente, que incluso estuvo en el podcast, lo entrevistamos. Roy se encargaba de la parte de Crea. La idea de Crea era que tú tuvieses la idea de tu concepto, porque a veces creamos un negocio y no tenemos idea de qué es lo que queremos hacer realmente, qué nos va a diferenciar No, en el o de mercado. pronto queremos un nombre, pero no es coherente ni consecuente con realmente el mensaje que tú quieres plasmar. O es más de lo mismo. Fíjate que yo que estoy en el tema del derecho mercantil y del tema de los contadores y todo ese tema legal y formal, los logos, cuando tú ves estos nuevos negocios o estos nuevos emprendimientos saliendo, que son servicios profesionales, los logos siempre es el tema de la balanza, o es un libro abierto, o es una carpeta, o es algo relacionado con los números, o es una calculadora, y no hay algo que los diferencie. Entonces, estos contables o estos abogados luego se preguntan el por qué no venden, el por qué no conectan con las personas, el por qué no se diferencian en el mercado. Algo que tú dijiste en los episodios anteriores y que me llama mucho la atención es que incluso si tú quieres un logo que venda mejor, usa una foto tuya, porque tu foto va a ser una mejor referencia que tal vez utilizar una herramienta como por ejemplo Canva y agarrar uno de esos diseños que ya está preestablecido para crear una imagen digital que realmente no te representa y que no dice nada diferente a las cientos de las que hay en el y que mercado. el futuro la vas a cambiar, quieras o no, porque la misma exigencia de calidad te lo va a pedir. Entonces, cuando lo cambies, todo el trabajo previo que tú hiciste para que tu imagen, tu logo, sea memorable, lo vas a perder. O sea, invertiste dinero y tiempo en algo que va a ser reemplazable. Totalmente. En cambio, tu cara no va a cambiar. Totalmente. Entonces, fíjate que esta era esa etapa tan importante en ese curso, la parte de Crea. La parte de Anuncia, estaba este crack que estaba de invitado que iba a hablar de cómo realizar los anuncios en Facebook, cómo realizar una campaña de meta exitosa, cómo poder posicionarte en el tema del Instagram a través de publicidad pagada, que me parece muy brutal porque esta persona dicta cursos y sus cursos los llena. Entonces es algo impresionante porque
Para mí algo que yo diría que es complicado es tú poder decir, mira, tengo un curso que lo voy a lanzar el día 15 y tú de la noche a la mañana viniste y, pum, y cerraste los 15 cupos, ¿sabes? Es como que, bueno, tienes el poder de influenciar y el poder de llegar a las personas correctas para tú poder decir, mira, el curso cierra este día y cierras todos los cupos. Antes que vayas al tercer módulo, lo que rescatábamos de este proyecto era la sinergia que hay entre sí, porque fíjate, si tú solo anuncias, vas a facturar, creas el negocio, por supuesto. Tú haces una imagen, bueno, tu historia en un inicio comenzó así, cualquier imagen, incluso replicada de internet, sacada de internet, baja calidad, tú le pagabas ads y vendías, te daba resultados. Pero ¿qué pasa cuando tú el negocio lo haces simplemente transitorio? Vas a generar resultados, pero cuando quieran volver a ti no te van a encontrar porque nunca fuiste memorable, nunca hubo una imagen, una representación tuya visual que la gente te identificara. Entonces, cuando tú unes estos dos elementos, ¿verdad? De crear la imagen, de ser memorable, de ser identificable, y luego a eso tú le pagas publicidad, ya no solamente vas a tener un negocio de un día, vas a ser la primera necesidad o la primera persona que tus clientes piensen al momento de buscar tu producto. Y así Totalmente. caemos al tercer módulo, que es el tema de la venta. El tercer punto era vender, ¿no? Vender con estrategia, era vender utilizando herramientas como por ejemplo la automatización. porque publicidad no es lo mismo que venta. No. O sea, tú puedes llegar a tener la primera conversación, la primera conversión. O puedes llegar a muchas personas, que eso es lo que va a ser la parte de anuncia, ¿no? Exactamente. En la parte, bueno, incluso cuando hablamos de marketing en esta etapa inicial, estamos hablando de generar ese interés de las personas por el producto. Pero ahora viene la idea de persuadir o la idea de poder llegar a la persona de que ese producto realmente sea necesario y que la persona tome acción para la compra, porque muchas personas te pueden decir, estoy interesado, pero ¿cuántas realmente van a hacer el cierre de venta? Porque una cosa es el interés inicial de una persona, que cuando tú activas una campaña de ADS, muchas personas te van a decir, tengo interés, ¿no? Me interesa. No, Buenísimo, y también ¿cómo dependiendo es? de la Imagínate. persona, si es un público frío o un público caliente, porque si es un referido y está muy activo a tu siguiente curso y tú puedes darte de pronto ese pequeño lujo y sin embargo ciertas condiciones aplica, pero tenerlo ahí en pausa y cuando tú reactives tu campaña o reactives tu curso y ya tengas una fecha confirmada, lo comunicas y él va a estar ahí al pendiente y lo va a aceptar. Pero cuando es un público frío, hoy estuvo la intención y el interés de hacer el curso, pero mañana no. Claro, pero para ello tienes que tener el conocimiento en ventas. Por eso. Porque tienes que aplicar una estrategia. Eso se hace porque, o sea, a ver, ya tu imagen allí es una referencia y ya influencias en las personas. De manera que tú Es puedas un decir, público caliente. O sea, cuando yo me refiero a esto es que la parte de la venta forma parte de eso. Ni siquiera es como, logré hacer una transacción. No, es cómo hacemos la conversión de pasar de esta persona de este lado ahora para este lado. Bueno, lo cierto del caso es que por situaciones de la vida no pudimos lanzar el curso y salió la oportunidad luego de lanzarlo en la cámara, cosa que, bueno, evidentemente pues pudimos asistir nosotros dos para cubrir esas tres partes. Y me parece muy brutal porque también nos permitió conocer y conectar con personas, por lo menos yo que no estaba tan relacionado con el campo inmobiliario aquí en Venezuela, personas que también, wow, necesitan y sí o sí este tipo de servicios en su negocio. Entonces aquí es donde tú te das cuenta que a pesar de que estas herramientas o estas estrategias, yo por ejemplo las utilicé en ámbitos como la parte de derecho mercantil, como la parte de la contabilidad, la apliqué en consultorio psicológico y en cada una de ellas fue funcionando, evidentemente adaptando la estrategia al modelo de negocio. Ahora te das cuenta de que el tema inmobiliario funciona igual, o sea, básicamente la fórmula inicial es la misma, pero luego tú tienes que ir haciendo esas adaptaciones para que vayas teniendo el resultado que tú requieres. Entonces me parece muy brutal y muy importante que tú, si estás empezando o si estás haciendo lo que quieras hacer en un proyecto determinado, manejes esos 3 puntos esenciales y que como CEO de la marca puedas tener el concepto súper claro del crea, anuncia y vende. Es decir, cómo creo el concepto, cómo me puedo anunciar correctamente en las redes sociales y cómo puedo vender. Pero bueno, aquí que estamos haciendo este episodio en este hermoso lugar, que si bien es cierto, aquí ya tocamos el tema publicitario, el tema de las experiencias iniciales, me gustaría también que compartiéramos con ellos cuál es la idea del proyecto, porque
a ver, venimos con esta idea del podcast, pero con un concepto distinto. Y la idea es que no nos veamos desde la parte cuadrada. No, o diciendo vendernos, lo mismo. o vendernos que somos los más grandes cuando Sí. realmente estamos haciendo el curso igual que tú, como lo dijimos en el episodio pasado. Totalmente. Entonces, me gustaría que compartiéramos también qué definimos como nombre en el podcast y hacia dónde vamos dirigidos. Para o sea, cerrar. ¿cómo lo vamos a hacer? Sí, porque me interesa que entendamos de que vamos a estar fuera del contexto, de lo cuadrado, y de que vamos a estar acá de que hablándote nada más de negocios y ya está. No, no es la idea. La idea es empezar a hablar de nuestras experiencias, ¿ok? Es decir, cómo esto que compartimos, la campaña de Anuncia, la campaña de Crea, la campaña de Vende, influenció en nuestras experiencias a nivel de negocio y qué resultados están teniendo ahorita, ¿ok? ¿Cómo están nuestros negocios ahorita posicionados? Hoy nosotros estamos acá, el día de ayer celebramos mi cumpleaños número 30. Una vez más, gracias Rodi por acompañarnos acá, el equipo de producción que está súper pendiente, ¿ok? Estoy muy feliz, yo realmente estoy muy contento de tener la compañía de ustedes en este día tan especial. Yo sinceramente tenía muchos años que no celebraba mi cumpleaños y es porque, bueno, tuve una experiencia personal bastante delicada hace 12 años aproximadamente. Pues mi hermano falleció ese mismo día cuando cumplí justamente 18 años. Entonces digamos que mi cumpleaños fue una fecha como que complicada porque yo celebraba un año de vida, pero cada año que pasaba bueno, no celebraba, ¿no? Estábamos hablando de que ya se cumplió un año de partida de mi hermano. Entonces es bastante complicado a nivel familiar. Y si bien es cierto, pues bueno, es una etapa que me hizo madurar y crecer muchísimo. Que me gustaría que lo hablemos en un momento determinado, porque me parece importante cómo estas experiencias Claro. de uno chamo, ¿ok? Te ayudan a ti a tener un foco totalmente distinto, porque tú me lo compartías el día de ayer. Tú no sabes qué está sintiendo la persona. O sea, tú puedes escuchar, bueno, que alguien se murió, que, bueno, le pasó esto, le pasó aquello, y tú lo escuchas y a los 5 minutos, bueno, tú sigues con tu vida y no pasa nada. Pero cómo realmente se siente la otra persona que lo está viviendo es impresionante. Y aquí viene el punto más claro y más importante de todo esto. Por lo menos en mi caso, que lo comparto desde la experiencia personal. Me sucedió el día que yo estaba cumpliendo 18 años. Pero más allá de eso, lo que sucedió en mi casa y cómo la vida a partir de ese momento me cambió, porque empecé a ser el proveedor de mi casa. ¿Ok? Empecé a tomar una responsabilidad súper importante en mi casa, donde yo llegué a un punto donde tenía que tener resultados sí o sí, donde ya no podía faltar el hecho de que dejara de trabajar o algo por el estilo, porque no solo cumplí 18 años que crecí, sino que me convertí en el hombre de la casa y con muchas más responsabilidades. Entonces me parece que eso es muy brutal, porque estoy seguro que hay muchísima gente viviendo experiencias similares y que una situación te cambia la vida por completo. Y me parece que esto es importante compartirlo, porque tenemos que ser también empáticos con las personas que lo viven en su momento y, bueno, darte cuenta de que la vida es un momento y tenemos que disfrutarlo, tenemos que aprovecharlo. Y si bien es cierto, los negocios son importantes, sí, aquí hablamos hace unos minutos algo importante, el hecho de que seas consciente y que lo disfrutes, que no solo trabajes tu tema material, sino que también puedas trabajar esa paz interna, ese desarrollo personal, esa conciencia de disfrutar cada persona que está a tu lado, tu familia, tus amigos, porque a fin de cuentas eso es la vida y todos nos vamos a morir, eso está súper claro. Pero la idea es que disfrutes ese momento de tu vida, que esto suena como cliché porque te lo dicen en todos los videos, te lo dicen en todos los libros, te lo dicen en todos lados, pero cuando empiezas a concientizarlo y darte cuenta de que tenemos que realmente disfrutar. es así, con la cosa obvia que te sorprenden, es una locura. Fíjate, yo cuando era profesor de teatro, una parte de mi pedagogía, dentro de la plática con los niños, era que dentro de las emociones se dibuja una barrita de energía encima de tu cabeza, le decía a ellos. Y tú tienes que llenar esa barrita con la emoción que necesitas para la actuación. Hoy día sigo pensando lo mismo, pero a nivel energético, ahora en nuestra área. Tú decides de esa barrita que tenemos, porque sí tenemos una barrita que te marca un inicio y un final, ¿vale? Si es de alguna manera, no sé si opinas igual que yo, limitante esa barrita de energía, pero lo que no es limitante es tu decisión en cómo y con qué quieres llenar esa barrita de energía, porque no importa el nivel de compromiso que tú tengas o la responsabilidad que te toque, porque son cosas del destino, sino el cómo tú las asumes es lo que te hace quien eres.
porque tú pudiste tomar dos caminos. Uno, en la parte negativa de ser una persona resentida porque la vida es injusta, ahora yo voy a tomar este camino porque yo no me merecía esto, mi familia no se merecía esto. Y es el discurso de muchas personas hoy día. Claro. Pero está la otra parte que, como tú, tomaron la decisión positiva de que ahora esto pasó, no lo puedo cambiar, pero ¿qué hago con esto? Entonces tú envolverlo en un negativo, lo volviste en un positivo literal en la barrita, que fue tu motor y tu energía para seguir avanzando. Así que bueno, salud por eso. Y Totalmente. que a pesar que celebramos ayer y hoy la vida, evidentemente los recuerdos de quienes no están también forman parte de nuestro camino. Soy mal educado, no tomé cuando Siempre es así. me falta calle. Esto es algo normal, siempre pasa. Bueno, nada, para finalizar, el nombre de este proyecto es y nada menos por muchos significados. No porque lo decidimos nosotros, lo decidió el equipo de producción Claro, y nosotros escuchamos. es importante decirlo. Y sí, o sea, y tiene mucho significado. Tal vez en primera instancia no lo vamos a entender, no lo vamos a visualizar, pero también hay un mensaje ahí, hay un metamensaje ahí, que no todo se tiene que explicar, no todo tiene que ser cuadrado, no todo tiene que ser Claro, según lo que dicten aprender. los demás. Totalmente. No podemos seguir perteneciendo a ciertos grupos ni ver detrás del retrovisor de alguien más, porque como lo dijo Esteban en las primeras temporadas, el que está caminando quiere la bicicleta, pero el que quiere la bicicleta quiere la moto, y siempre está viendo lo que tiene el otro y no lo que te hace a ti ganador por tener eso que hoy tienes. Entonces, nuestro nombre oficial, por querernos salir de todos esos grupos que contaminan o a veces malinforman o de alguna forma se venden de una forma que no son. Totalmente. Bueno, yo creo que esto lo estuvimos también conversando tras cámaras. Y si bien es cierto, no queremos pertenecer a un grupo específico, es decir, al grupo de los contadores y abogados en la parte formal, al grupo de creativos desde la parte tal vez audiovisual. No queremos tampoco ser los gurús del marketing. No queremos tampoco decirles a ustedes que tenemos la fórmula que tienes que aplicar para que te funcione un negocio aquí en Venezuela, porque no es la forma como nos queremos vender ni nada por el estilo. Si bien es cierto, el episodio pasado terminamos compartiéndoles qué hacían nuestras líneas de negocio precisamente para que ustedes tuvieran una idea de que si en algún momento quisieran tener algún apoyo, porque es algo que también nos pasa a nosotros. A mí particularmente, cuando yo no sé algo, lo que hago es buscar personas, buscar referentes que hayan tenido el resultado que yo quiero para seguir exactamente ese lineamiento y luego yo crear mi propia estructura. Y yo creo que eso es importante. Entonces, si bien es cierto, no queremos formar parte de esos grupos sociales o grupos que están, digamos que ya con una estructura de que si es así, se hace, y si no es así, pues no se hace. Claro. Entonces no es la idea, ¿ok? ¿Qué te parece si nos despedimos y que sea nuestro propio intro quien dé el nombre final? Me parece. ¿Listo? Entonces, bueno, hermano, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Un episodio menos y sigamos adelante. Salud. Salud. Enfocados Podcast.